igualmente válido. Así que les invito a que avancemos aquí. Yo entiendo que para algunos es latero leer, pero va acompañado con imágenes y yo voy a comentar la respuesta que ustedes hagan. ¿Ya? ¿Estamos? Empezamos. ¿Alguien que lea, por favor, para darle un poco más de animación a esto? Ya yo puedo leer. ¿Ya? Ya dice. Llamamos predestinación al consejo eterno de Dios por el cual Él ha determinado lo que iría a hacer de cada hombre. Porque Él nos crea a todos en condición semejante, sino que ordena a unos la vida eterna y a los otros para la condenación eterna. Aquellos que Él ha llamado a la salvación, decimos que los ha recibido con su gran misericordia, sin prestar consideración alguna a la propia dignidad de aquellos. Es un texto complicado porque, como digo, es una fuente primaria. Está escrita con esos errores, tal cual como lo ven ahí. Obviamente está de otra forma, manuscrito, pero es un texto que corresponde a... Yo no voy a dar muchos datos porque la idea es que ustedes lo deduzcan. Antes de entrar a las preguntas, de apoyo puse una ilustración. La ilustración responde a quién escribió este texto. Obvio que no lo tienes por qué conocer, pero ¿a alguien se le ocurre más o menos quién podría ser este escritor? Si es que es escritor, porque puede ser otra cosa. ¿Qué idea les da la lectura? Alguien relacionado a la religión. Y ya, a lo mejor el atuendo no dice mucho, pero es alguien relacionado con la religión. ¿Con qué religión? ¿Alguna en particular? La católica. Sí, catolicismo. Evangélica. ¿Y Luterana. en qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de cuál es el argumento de decir evangélica o católica? A ver, vamos a las preguntas, después volvemos entonces a esto. Ya, ¿quién quiere responder a la primera? Tío, es Tiene dos de partes. Francis Perrier. No exactamente. Ah, no. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿En qué se focaliza? Porque ya lo vemos que lo general es la religión. Y dentro de esa generalidad, ¿a dónde A la enfoca el texto? predestinación. ¿Cuál es la temática que se está tratando? La predestinación, ¿cierto? ¿Y qué es la Lo predestinación? que elige Dios para las personas. Lo que elige Dios para el hombre. O sea, en el fondo, el texto nos está diciendo ahí que lo que hagamos no nos cambia en nada con respecto a la relación con Dios. Dios nos determinó en nuestro nacimiento condenados de antemano o salvados de antemano. Esa es como la idea, ¿cierto? O sea, Sí. no importa lo que hagamos, estamos predestinados. Entonces, ¿Ya? iría más vinculado a la Edad Media, este texto. Más que la Edad En realidad está vinculado con el Renacimiento y la Edad Moderna, porque recuerden que siempre algo viene de la otra época, no se desaparece. Entonces aquí la idea de Dios es importante y aquí hay un concepto de que Dios nos ha predeterminado. Cuando nosotros habíamos visto que los humanistas dicen que no, que Dios nos hizo libre, inteligente y dotados de voluntad. Este señor dice no. El hombre fue hecho por Dios predestinado para la salvación o para la condenación. ¿Y quién sería el autor de este texto? ¿Qué tipo de personaje? Calvino. Calvino. ¿Y quién es Calvino? El fundador de la religión calvinista. O sea, Ya. Y en el calvinismo existe la idea de la predestinación. ¿Sí? ¿Está correcto eso o no? ¿Qué opinan los demás? Porque los reformadores son Calvino, Lutero, Enrique VIII, ¿cierto? Bueno, y este texto es bastante como pesimista, ¿cierto? Es como un reformador religioso bastante como drástico y ve como la salvación como difícil de alcanzar porque nacemos predestinados o condenados. Vamos a la 2. ¿Con qué contexto histórico se relaciona? O sea, Renacimiento. ya lo dijo usted que Edad Moderna, Renacimiento. Ya, pero ¿con qué aspecto de esa edad moderna? ¿Con qué situación histórica? ¿Con qué proceso? La reforma de la religión. Ya, con la división de la Iglesia Católica y el surgimiento de estas iglesias nuevas, Sí. el protestantismo, ¿ya? En este texto, ¿de quién depende la salvación? De Dios.
De Dios. no del hombre, ¿ya? Y donde este señor, que ya sabemos que es Calvino, ¿dónde impuso estas ideas? ¿Dónde él tomó control político-religioso de un lugar? ¿Dónde desarrolló su ideología o su pensamiento? Él es de origen francés, pero impuso sus preceptos religiosos en nuestro lugar. ¿En Suiza? En Suiza, y específicamente en un lugar de Suiza, solamente en Ginebra, porque Suiza estaba dividida en estados, era como federal. Y en Ginebra, Suiza, este predicador católico que después se hace protestante, crea esta nueva iglesia, ya que ustedes verán con las iglesias evangélicas de Chile, algo tiene relación, ¿cierto? Porque, bueno, Calvino, Lutero, todos van a influir. Ya. Vamos al siguiente. ¿Alguien que quiera leer, por favor? No lo estoy mirando, así que con libertad nomás lean. Ya, yo no me Tampoco están al lado de... no me molesta ¿Ya? leer de nuevo. Ya, ¿Ya? cuando Dios, el arquitecto, de acuerdo con las leyes de su secreta sabiduría, creó el mundo que ahora vemos, pobló los cielos con almas eternas y los lugares inferiores de la tierra con animales de diferente tipo. Pero cuando hubo terminado su labor, el artesano deseó ardientemente que existiera alguien capaz de amar la belleza y la magnitud de las cosas creadas. Es así como empezó a pensar en la creación del hombre. Así decidió crear un ser que tuviera todas las cualidades y características de las otras criaturas. Y creó al hombre y colocándolo en medio del universo le dijo: no te he hecho celestial ni terrenal, mortal ni inmortal, de modo que puedas moldearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad y dignidad. Antes de entrar a las preguntas, este texto, al relacionarlo con el anterior, ¿es distinto o semejante? Distinto. Bastante Es distinto, ¿cierto? distinto. Es como contrapuesto incluso. Y Sí. dentro de lo que, antes de entrar a las preguntas, en la mirada general del texto, hay dos conceptos, aparte de Dios, hay dos más que están con mayúscula. ¿Cuáles son las otras expresiones con mayúscula? Artesano. Aparte de Dios, Arquitecto y artesano. arquitecto y artesano. ¿A quién hará referencia a esas expresiones así? ¿Quién es el arquitecto y el artesano? Dios, Dios. Entonces aquí estamos frente a alguien que igual tiene una mirada religiosa, pero ya este Dios es un Dios creador, es el que diseña, no materializa la creación, es un arquitecto, la construye y la deja para que después otros la ocupen. Este concepto, ¿con qué filosofía se aproxima? ¿Con qué visión esta idea del supremo arquitecto? ¿Quién en el día de hoy habla del supremo arquitecto? ¿Quiénes? ¿Quiénes manejan este concepto? Los masones. Los masones, ¿cierto? O sea, en la masonería, ¿cierto? La idea es que la masonería nació también en la Edad Media. En la masonería, Dios construye, es el arquitecto, pero nosotros somos los que tenemos que cuidar la creación y hacernos responsables de la creación. Dios no interviene, solamente interviene en la creación. O sea, esta es una visión creacionista, religioso creacionista. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. ¿Con qué contexto histórico se relaciona el texto? ¿Época o momento? ¿Con la Edad Media? ¿Con el proceso de Renacimiento o con la Edad Moderna? La edad moderna. Como decíamos, aquí hay algo medieval y hay algo moderno, porque claro, estamos en un contexto en que estamos entrando a la Edad Moderna. Eh, Aquí en realidad el contexto es la Edad Moderna, pero la base de toda la reflexión tiene que ver con la mirada medieval. O sea, en realidad es un texto renacentista. El Renacimiento no es una época, en realidad es el vínculo, es la conexión entre lo medieval y lo moderno. Ya, entonces, tiene que ver entonces con esta época o con este momento, con esta situación de los inicios de la época moderna, siglo XV, cuando, incluso un poco antes podría ser, cuando empieza a surgir esta idea nueva del rol nuevo del hombre. Dos, ¿en qué situación queda el ser humano según el autor? El humano imperfecto.
No es dicen ni celestial, ni inmortal. Pero dice que tiene todas las cualidades y características de las demás, y lo puso al medio de todo, Pero que fue hecho por y Dios. le dio posibilidades. ¿En qué se Pero diferencia dice el hombre que entonces? Con Es libre libre. albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío, como protagonista de su propio destino. O sea, es el hombre libre, inteligente, con voluntad propia, que puede decidir permanecer como un bruto o llegar a ser un genio. O sea, en el fondo, Dios crea al hombre, pero le da la libertad para que el hombre pueda ser incluso como Dios. O sea, con ese nivel de potencialidad. 3. ¿Con qué movimiento o corriente filosófica se vinculan las ideas aquí expresadas? Renacimiento. Con No escucho a nadie. con los masones. con el ser humano No. como el centro de todo. El ¿Y humanismo. cuál es esa Humanismo. El humanismo. El humanismo renacentista. Ese es el movimiento filosófico. ¿Ya? ¿Y qué atributos se resaltan para el hombre? ¿Cuáles son los atributos principales del hombre? Libertad. Libre albedrío. Inteligencia, libre albedrío. Inteligencia, libertad, voluntad, libre albedrío. Este es el concepto. Este concepto ya murió. Es un concepto No. del Renacimiento y quedó ahí. No, sí. No. Está... No, pues es un concepto plenamente vigente. Ustedes están construyendo su propio destino dependiendo de qué hagan con su preparación para la vida. Vamos al siguiente. ¿Alguien que lea, por favor? ¿Yo puedo leer esta vez, profe? Bueno, El Papa no pretende ni puede perdonar pena alguna, fuera de las por él o por prescripción canónica impuesta. El Papa no puede perdonar culpa alguna si no es declarado y confirmado que ha sido perdonado por Dios. Dios no perdona a ningún hombre sus culpas, sin someterlo al mismo tiempo y humillarlo en todo al sacerdote, vicario suyo. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido obtiene la remisión plenaria de pena y culpa que, aun sin cartas de gracia, se le debe. este texto está fácil, ¿cierto? Es deducible rápidamente. Y la Y foto igual. está el personaje al frente, claro. ¿De quién es este texto? ¿A quién pertenece esta idea? Martín Lutero. A Martín Lutero. Y este Martín Lutero es un monje católico que pertenece a la orden de los agustinos, pero aquí se está rebelando contra el Papa. ¿Ya? Y está cuestionando el argumento del Papa para que los católicos contribuyan con su óvulo, con sus donaciones, a la construcción de la Basílica de San Pedro. Y a otras ideas más, por supuesto. Entonces, estas ideas pertenecen a Martín Lutero, que es un monje agustino del siglo XV que va a entrar en conflicto con la Iglesia y con el poder político también. 2. ¿Cómo fueron dadas a conocer al público estas ideas? Las escribió y las mostró en la iglesia. Y las pegó en Ya, la puerta. Las pegó en la pared de la iglesia. las pegó en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Él era teólogo, trabajaba en la universidad de esa ciudad y era predicador en la catedral. Y cuando vino un predicador desde Roma para anunciar las indulgencias a cambio de donaciones, él hizo una argumentación bastante extensa. ¿Cuántos argumentos? 99 tesis. 95 tesis. ¿Qué es una tesis? ¿El lenguaje lo ven eso? ¿Qué es una tesis? En filosofía también. ¿Qué es una tesis? Fundamento. Una idea a defender. Una postura, sí. Una idea a defender, ya una idea que se puede argumentar. Entonces él da argumentos en base a la Biblia, porque él es teólogo, para cuestionar las prácticas de la iglesia en ese momento. 3. ¿Qué consecuencias trajeron estas ideas para su autor, es decir, para Martín Lutero? Y dice Sarán. consecuencias porque más de una. ¿Qué le pasó como consecuencia de postular estos argumentos, estas tesis? Lo No llamaron me acuerdo, como a no me acuerdo, el declarar y a término era redactarse. expulsar, pero Lo llamaron a dar explicaciones frente al Papa, ya eso ocurrió, y ¿qué hizo Lutero frente a la acción del Papa? Aceptó el llamado de Iba atención, redactándose, pero a medida que lo iba diciendo, iba como contradiciéndose a sí mismo.
Como Pero diciendo, ¿qué? lo que dije fue verdad, fue mentira, aunque no fue mentira. Pero pongámonos en la situación, él pone este letrero, ¿cierto?, en la catedral, la gente lo lee y dice, oh, este cura está poniendo en duda al Papa, y ya, lo acusaron. Esto es en Alemania, en Wittenberg, una ciudad de Alemania. Va una carta al Papa, el Papa redactará otra carta, enviará un emisario y el emisario viene a pedirle a Lutero que se retracte de esta idea. Pero no se retracta, como dice tu compañero, y en consecuencia el Papa resuelve tomar la medida más drástica que se puede tomar con un cura. ¿Cuál fue la medida? Y no solo con un cura, con Lo cualquier excomó. católico. O Lo sea, no se dice, es como excomulgó. excomulgó, eso. Lo Y después Lutero excomulgó. huyó y se refugió con los alemanes. Ya, lo dejó fuera de la posibilidad de comulgar, por lo tanto, fuera de la posibilidad de acceder al cielo. Ese es el tema. Es la máxima sanción que aplicaba la Iglesia Católica, la excomunión. Eso en el plano religioso. Y en el plano político o más humano, ¿qué consecuencias trajeron estas ideas para Lutero? Él es de Alemania. Sí. ¿Quién gobernaba Alemania en ese tiempo? Carlos, algo. Carlos V. Carlos En V, es el Alemania, mismo que era el primero de España, ¿cierto? sí. ¿Y ese señor es nieto de quién? Es que no es por meterme en chismo historia, ¿sí? Es porque es importante para entender cuál es la postura de este gobernante. ¿De quién es nieto Carlos I de España o Carlos V de Alemania? ¿Quiénes son sus abuelos? Porque su mamá es Juana la Loca y su papá es Felipe el Hermoso. ¿Pero quiénes son sus abuelos? ¿Quiénes son los papás de Juana la Loca? Los reyes católicos. Y los reyes católicos tenían un enorme compromiso con la iglesia, se comprometieron a difundir la fe en las tierras recién conquistadas, a evangelizar y bautizar, y cada expedición tenía que traer curas para acá, para América. Y entonces, Carlos V es el que gobierna. Él es español, bueno, es descendiente de español y de alemanes, porque su papá es de la casa de Austria, su mamá es de la casa de Trastamara, que era la de España, y heredó mucho territorio. Esta señora era el más grande gobernante del siglo XVI. ¿Y qué pasará? Si él, ¿cómo el Papa lo excomulga a Lutero? Ya, pero sigue siendo un problema Lutero porque sigue difundiendo estas ideas e incluso se pone a traducir la Biblia al alemán. Entonces el Papa le pide al emperador que intervenga. ¿Qué consecuencias políticas va a tener, o civiles o legales, van a tener estas ideas para Lutero? ¿Qué podrá hacer el emperador? Echarlo del territorio. Si el Papa lo echó de la iglesia, ahora el emperador lo echa del territorio de Alemania. Lo proscribe. De hecho, en términos más actuales sería lo exilia, lo expulsa. Pero, ¿salió Lutero de Alemania? No. No, porque Alemania en ese momento estaba gobernada por una serie de príncipes y sobre el príncipe está el emperador, pero había varios príncipes alemanes que no querían a ese emperador, porque era un cabro joven, 19 años, recién instalado ahí en el trono, porque tuvieron harto tiempo sin emperador porque Maximiliano murió y no había quien lo sucediera. Entonces ellos gobernaron solos como un estado federal, por así decir. Entonces, cuando Lutero fue expulsado mm, de los territorios alemanes, hubo príncipes alemanes que apoyaron a Lutero para oponerse al emperador. Y así entonces, por ejemplo, Federico de Sajonia le dijo a Lutero, no le haga caso, váyase a Sajonia y allá le doy una nueva identidad. Así que lo que hace la CIA hoy día de dar identidad a los que prestan apoyo, testifican, etcétera, es tan viejo como el hilo negro. O sea, también en esta época ya se cambiaba la identidad de las personas para proteger ciertos intereses o fines. Y Federico de Sajonia hizo que Lutero se fuera para Sajonia y como que desaparece, ya no está en Alemania, y cambia de nombre y cambia de condición. Pasa de ser un cura que se llama Martín Lutero a convertirse en un caballero que se va a llamar Jorge, no me acuerdo cuánto, el caballero Jorge.
Incluso es más, Lutero, estando en Sajonia, se casa, porque ya no es sacerdote, está excomulgado, y se casa con una monja que también fue excomulgada, Catalina von Bora. Y allí entonces forma familia y dedica su vida a traducir la Biblia al alemán y a difundir las ideas reformistas. Entonces, ¿qué consecuencias trajeron estas ideas para Lutero? En el plano religioso, la excomunión, y en el plano político, Exilio. ¿cuál es el término? Exilio. ¿No? Exilio. Exilio. El concepto que se usaba en la época, Ex- proscripción. Lo proscribieron, ¿ya? Entonces pasó a desaparecer Lutero, pero en la clandestinidad o con su nueva identidad siguió difundiendo sus ideas. Y eso le va a dar fuerza al protestantismo luterano en Alemania. 4. ¿Qué efectos provocaron en la sociedad de esa época estas ideas de Lutero y todo este proceso que pasó con él? La formulación de la comunidad protestante. Muchas ideas, o sea, muchas personas abandonaron la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y se pasaron a las nuevas iglesias, a la iglesia reformada. Es decir, el efecto básico es que la Iglesia Católica Apostólica Romana pierde entre un 25 o un 30% de sus fieles. Pero no solo en Alemania, sino también va a pasar con otros seguidores de Lutero como Calvino en Ginebra, Suiza, o en Francia con los hugonotes, o en Inglaterra con Enrique VIII. A ver, ¿van entendiendo el sentido de este trabajo? O sea, este es un trabajo personal en el fondo. O sea, son ustedes los que están haciendo estos enroques, conexiones. Yo no puedo meterme en sus cabezas para verificar que lo han hecho, ¿ya? Entonces yo les pido que se comprometan un poco y intenten ir un poquito más allá. Vamos al siguiente. Otro lector, por favor. Yo puedo leer, profe. ¿Ya? Un príncipe que desee mantenerse en el trono tiene que aprender a no ser bueno y a servirse o no de este conocimiento según exija la necesidad. Pero no tema incurrir en la infamia que acompaña a tales vicios, si no puede, sin ellos, conservar su estado. Porque tomando en cuenta todas las circunstancias, se encontrará que hay cosas que parecen una virtud y que si las sigue la llevaría a la ruina. En tanto otras, que en apariencia son vicios, le llevarán, si la practica, a la seguridad y el bienestar. Ya. Antes de entrar a las preguntas, ¿qué le llama la atención del texto? ¿De qué se está hablando? Así como, ¿cuál es la temática central? No la naturaleza del contenido, sino, ¿cuál es ¿de qué se está argumentando acá? ¿Cómo debe actuar un príncipe? La moral de un príncipe. No sé. Ya, pero vamos al texto. En el texto, ¿qué es lo que se argumenta? Porque esta es una parte de un libro, pero lo puntual aquí tiene que ver con una contraposición de cosas, de valores, fíjense, Habla como de las decisiones, como las que no decisiones siempre, que debe tomar un príncipe, pero ¿ya? debe examinarlas bien porque algunas pueden ser beneficiosas y otras pueden jugarle en contra. ¿Y los valores cómo están aquí? Ambiguos. Claro, o sea, la idea es que si sirve al poder, yo puedo no cumplir con ciertas cosas que son buenas. O sea, aquí lo bueno puede ser malo y lo malo puede ser bueno. ¿Me entienden? O sea, lo que está diciendo es eso. O sea, aquí, si te interesa la política y el poder, no siempre vas a tener que seguir el camino de las virtudes, porque a veces lo que parece bueno te puede perjudicar. ¿Ya? Y lo importante, ¿qué es lo importante? El poder. Mantener y conservar el poder. Eso es más o menos lo que el texto desarrolla. ¿Ya? Entonces, ¿de qué naturaleza es el contenido del párrafo? Científico, religioso, económico, político, artístico, filosófico, Político. político, claramente, ¿cierto? Este párrafo forma parte de un tratado sobre política. ¿En qué época o momento fue escrito? Hay un detalle que nos permite deducir eso, la palabra príncipe.
¿Cuándo habían príncipes? Edad Media. En la Edad Media, en la Edad Moderna también, o sea, en el contexto del Renacimiento fue escrito esto, ¿ya? Y fue escrito como receta para alguien que podría llegar a ser un rey, porque un príncipe no es un rey. Un príncipe es el heredero que va a poder llegar a ser rey en alguna ocasión. ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Es un discurso? ¿Es un ensayo? ¿Es un cuento? ¿Es un poema? ¿Es una carta? ¿Es una editorial? Un ensayo. Es un ensayo, ¿cierto? Porque hay tesis, argumento, contraargumento, hay análisis, ¿ya? Es un ensayo, o sea, es un ensayo de naturaleza política que fue escrito en el Renacimiento. ¿Cuál es el título de esta obra? El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Correcto. Y que es un tratado sobre política. De Maquiavelo deriva la expresión maquiavelismo. ¿Cuándo alguien actúa de manera maquiavélica? Cuando es algo Cuando le malo, hace caso a Maquiavelo, cuando aplica lo que está diciendo el texto. O sea, ¿cuándo actuamos maquiavélicamente? Lo contrario. Cuando superponemos el fin a los medios. Por eso se dice que Maquiavelo lo que está diciendo es que el fin justifica los medios. Nunca lo dice, ¿eh? Pero si miramos este párrafo está diciendo eso. ¿Cierto? Lo que importa en temas del poder político no es el que actúes bien, sino que lo que importa es que conserves el poder y aumentes el poder, porque ese es el sentido del gobernante. Maquiavelo dice que un gobernante idealmente debiera ser amado primero y temido después. Pero puesto en la disquisición de resolver qué es preferible, Maquiavelo concluye que es preferible ser temido que amado, porque a quien se ama se le puede traicionar, pero a quien se le teme es más difícil que se le traicione. O sea, un político tiene que ser un zorro con piel de cordero. Estas ideas perdieron vigencia. Este es un libro muerto, ya no tiene ningún valor. Este libro está en la mesita de noche de todos los políticos del mundo. No hay nadie que pretenda mirar a la política que no haya leído a Maquiavelo, porque este es el primer tratado sobre política. Ahora, que no sea tan bueno lo que él dice, pero miren lo que pasó entre Piñera y la Evelyn Matei en su momento, siendo del mismo partido cuando se cuestionan mutuamente y se desacreditan. O cuando se espían los políticos para sacarle una yayita al otro. Bueno, porque claro, lo que importa es que uno no sea el candidato para que el otro pueda seguir en el poder. Por eso se dice que la política es sin dolor y que la política es cruel y que la política es maquiavélica. Ojalá no lo fuera, pero lamentablemente, como pasa, la naturaleza humana sigue siendo como la misma, pasan los tiempos y lo que escribió Maquiavelo en el siglo XIII-XIV, lo podemos ver en la práctica a veces en algunas circunstancias. No digo que sea estrictamente así y que todos los políticos van a actuar maquiavélicamente, pero en política se actúa con interés en el poder. O sea, lo que me interesa es seguir en el cargo, por ejemplo, ahora que se está discutiendo en el Congreso la reelección o no reelección o la continuidad por mucho tiempo de un mismo parlamentario. Al principio estaban todos de acuerdo que no tenía que ser eterno el cargo de parlamentario, pero ahora en la votación del Senado no se aprobó. ¿Por qué? Porque algunos quieren seguir, ¿no? O sea, que ya llevan 3 periodos, 2 periodos, quieren hacer otro. ¿Por qué? Porque el poder entusiasma, el poder es atractivo, porque el poder me permite manejar cosas. Entonces, este libro no pierde vigencia. Y si van a estudiar cualquier área, no sé, periodismo, filosofía, historia, derecho, van a leer Maquiavelo y van a profundizar en los argumentos. Sigamos. Aquí casi ni vale la pena porque ya leímos este texto antes, hice un resumen. Alguien que lo lea rapidito. Es un extracto de algo que vimos en la clase pasada. Ya, yo quiero. ¿Ya? Ya. Tengo planos de puentes ligerísimos y fuertes muy fáciles de transportar, para perseguir a los enemigos o para huir de ellos. Otros, invulnerables al fuego, fáciles de quitar y poner, y maneras de arder y deshacer al enemigo. Se sacar agua de los fosos en un sitio y hacer infinitos puentes, gatas y escalas. En tiempo de paz, creo satisfacer mejor que nadie en arquitectura, en composición de edificios públicos y privados, en llevar agua de un lugar a otro. Puedo hacer esculturas de mármol,
de bronce o de barro, y pintar mejor que ningún otro. ¿De qué tipo de escrito se trata? ¿Qué es esto? Es un ensayo, Memoria. ¿ah? Memoria. Es una autobiografía. Miremoslo bien, está en presente, ¿ah? Fíjese que está todo redactado en presente. El currículum de Da Vinci. Es el currículum de Da Vinci, o sea, claramente es una carta de presentación. Es una carta de presentación donde Da Vinci está exponiendo lo que es capaz de hacer para que lo contraten. Él está mandándole esta carta a un príncipe italiano para que él lo considere en Florencia para algún trabajo, ya sea en paz o en la guerra. ¿Quién sería el autor entonces? Da Vinci. ¿Y por qué? Porque si analizamos lo que es capaz de hacer, hace de todo, es un hombre muy completo. Ingeniero, arquitecto, pintor, escultor, etcétera, etcétera. 3. ¿Cuál es el objetivo del autor del texto? Ya lo dije. ¿Qué persigue con Presentarse, esto? convencer. Presentarse, convencer, conseguir pega. Básicamente eso, por eso es un currículum. ¿Y cómo se relaciona lo que plantea este autor en su currículum con el humanismo? ¿Qué tiene que ver el humanismo con lo que dice este señor en este currículum? Con la capacidad de hacer cosas, pero desde lo que uno quiere, algo así. El humanismo era como ser libre, que estábamos hechos como para hacer lo que nosotros quisiéramos, y en ese texto plantea que él tiene diferentes ideas que puede llevar a cabo, pero Ya, que la nadie puede relación, salir a hacer Yo mejor. creo que deja de lado la religión porque antes se le atribuía todo a Dios, es como Dios me hizo capaz de esto. Entonces creo que ahora Da Vinci se reconoce a sí mismo como un ser capaz de hacer cosas. ya, pero en ninguna parte se menciona a Dios en este texto, porque es un currículum, ¿no? ¿Ah? Por eso, ¿Cuál es la porque no, relación ya no, entre? como que no, Dios como que no está metido aquí. Claro, lo relevante de lo que dice Da Vinci en este texto es que él ha desarrollado todas las capacidades humanas. Entonces, en el fondo, él es el hombre universal. Y que todos podrían hacerlo, pero él lo hace y él lo argumenta y se ofrece para hacer lo que le pidan. Da Vinci es el hombre más completo, es el genio del Renacimiento. Ya, señores, señoritas, alguien más. Los que le guste la socialité, el glamour. ¿Ya? ¿Quién va a leer? Ya yo puedo. ¿Ya? Dice, desea Viale versado en letras, por lo menos en los estudios llamados humanidades, y capaz de hablar y entender no solo el latín, sino también el griego, que conozca a los poetas, oradores e historiadores, que sea proficiente en escribir verso y prosa, especialmente en nuestra lengua vulgar, que además de comprender y leer música pudiera tocar diferentes instrumentos, por cuanto la música es el mejor descanso o medicina para el espíritu atormentado. Ya. ¿Qué se promueve en este párrafo, o en este texto? El arte. ¿El arte? ¿Solo el arte? El desarrollo La integral literatura, en todas las áreas. Perdón, no escuché hablando a la vez. literatura. El desarrollo en todas las áreas. El desarrollo en todas las áreas. O sea, estamos otra vez de vuelta con la idea del humanismo, el hombre completo. Si se habla de, digamos, lo que se dice hoy día, el desarrollo integral, la educación integral, el hombre completo. ¿Ya? ¿Qué se promueve? El desarrollo de las habilidades humanas en todos los ámbitos. ¿Para qué tipo de personas son válidas estas expectativas? ¿Quiénes debieran ser así? Miren las imágenes para tener una idea. ¿Es para toda O la sea, sociedad? no, son para las personas que tienen acceso a la educación que los... Ya. O sea, por lo tanto, para la nobleza, la élite. Bueno, la la nobleza. élite, el caballero y la dama perfecta. Ya, esa es la alusión. Ya por eso está hablando de la socialité, de la vida social. Ya. Entonces, se promueve la formación integral para las personas que pretendan vivir
en la cercanía de la corte, o sea, la nobleza cortesana. 3. ¿Por qué se promueve el latín y el griego si ya no se hablan? Porque el Es lo clásico. Renacimiento. Es lo clásico y el Para ir a Renacimiento las se trata. fuentes de la cultura clásica. O sea, si yo quiero saber cómo pensaban y qué sentían y cómo se comunicaban los griegos y los romanos, tengo que manejar el idioma de ellos, no las interpretaciones, sino que ir a la fuente. Y porque el Renacimiento fue eso, ir a buscar inspiración en la cultura clásica. Entonces, un caballero o una dama que se quieran incorporar a la nobleza cortesana tienen que ser personas cultas, en el sentido de manejarse en el latín y el griego. Profe, ¿Sí? ¿y qué se habla ahora? Porque si ya no se habla latín. A eso voy a esa pregunta. Dice, que sea eficiente o funcione bien en escribir verso y prosa, especialmente en nuestra lengua vulgar. Tiene que ser una lengua derivada del latín. ¿Cuál se imaginan por los atuendos y por el Renacimiento? Porque ¿cuáles son las lenguas romances o las derivadas del latín? Francés. Son 5, ¿cierto? ¿Cuáles son? Francés, Italiano. italiano, Español. Portugués. español, portugués y Y rumano. Y el de Rumania. Ya. Entonces, de esas 5, ¿cuál es la lengua vulgar que hay que manejar pensando en el contexto y en el Renacimiento? ¿Dónde se vio el El Renacimiento? italiano. El El italiano. italiano. El italiano que usó Boccaccio para escribir el Decamerón. Ya. Esa es la lengua que se hablaba, no me acuerdo ya que me lo preguntó, esa es la lengua que se hablaba, el italiano, pero el italiano vulgar, no el latín. ¿Ya? Vamos a la última pregunta. ¿De qué tipo de escrito se trata? ¿Es una carta, es un ensayo, es un discurso, es una narración, es una creación literaria tipo poema? ¿Qué es esto? Desearíale, por estas razones, Ensayo. es un ensayo. ¿Y de qué naturaleza es este ensayo? ¿Político, económico, social, artístico? Social. Social. Es un ensayo que habla sobre una idealización del tipo de personas que viven en la corte. Fíjense que este texto lo tomé de un libro que se llama Il Cortesano, El Cortesano. Y el autor, ese señor que está ahí, se llama Baltasar de Castiglione. Este texto también es del Renacimiento. Y está entonces promoviendo la formación. Ya no se trata de que la gente de la corte, digamos, los nobles, sean guerreros. Se trata de que sean personas cultas. O sea, estamos emigrando desde el bruto, que anda a caballo y que maneja bien la arma y que puede matar a hartos, a un tipo intelectualmente formado y que además maneje las armas y que también maneje la música y toque instrumentos y sepa de poesía, etc. Entonces estamos migrando el tipo de noble hacia un tipo nuevo. Pasamos del caballero al cortesano. Y lo interesante de esto, bueno, es un libro muy interesante, también habla de los defectos que tienen los seres humanos y cómo hay que superarlos, y no solo habla de los hombres, también habla de las mujeres, porque eso es raro, porque en general es una sociedad muy machista la de esa época. Sin embargo, Castiglione también habla de las mujeres, y dice que para que una mujer sea una dama perfecta, como las que están en la imagen, para que sepa comportarse en la corte y en el mundo cortesano, lo primero que tiene que aprender es a controlar su lengua. Porque el gran defecto del género femenino, según Castiglione, yo no estoy hablando por mí, es que las mujeres cometen el error de hablar más de la cuenta y después no pueden retractarse, porque lo que salió de tu boca ya te hace esclavo de tus palabras. Entonces, la prudencia es lo que le aconseja a las mujeres, aparte de toda la formación cultural, etcétera, porque la mujer es más proclive a decir lo que siente y piensa y después se arrepiente de ello. Eso yo creo que era en el pasado, ¿cierto? Ahora ya no. ¿Qué piensan? Se lo dejo para la reflexión ahí, a las damas y a los caballeros. Sigamos. ¿Otro lector? Vamos. Ya. Hijo del rey Juan I, fue llamado a iniciar la era de los grandes descubrimientos marítimos. Tenía el desinterés del sabio y la austeridad del santo, y sus empresas respondían a su interés
por propagar el Evangelio entre los pueblos infieles. Reunió a varios sabios, astrónomos, experimentados navegantes y los elementos necesarios para implementar adecuadamente las expediciones en el Atlántico. Ya, antes de entrar a las preguntas, si se fijan en la imagen, si miramos los personajes y miramos que es hijo del rey Juan, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué lugar de Europa? ¿De ¿España? dónde sería este señor? ¿Mm? ¿España? ¿Sería de España? ¿Hemos hablado de algún Juan Portugal. con España? Es de Portugal, ¿cierto? Juan de Avis. Ya, entonces tiene que ver con el mundo portugués. ¿En qué época más o menos debería ser esto? ¿Cuándo los portugueses empezaron a protagonizar viajes? A ¿En qué principio de la siglo? ¿En qué siglo? ¿13, 14, 16. 15, 16? Siglo XV. Siglo XV y también ya. el XVI, pero partió en el siglo XV, ya junto con los españoles. Ya. Ya. Uno, ¿qué características tiene el personaje al que se alude? ¿Se fueron? Alguien que tenía todas las características necesarias para ser un buen navegante. Le puedo adelantar que este señor nunca subió Para un barco. navegar. Nunca subió un barco. No navegó. La primera característica que podemos ver aquí es que un tipo que tiene poder, o sea, era un príncipe, ¿ya? O sea, está en rango de poder manejar cosas. Y la segunda característica que tenía una gran interés en promover los viajes. Y promover los viajes no solo turísticos, sino que claramente promover la formación de personas para navegar. O sea, en el fondo este señor está pensando en que hay que si Portugal se va a desarrollar, hay que primero desarrollar la navegación. Y para eso hay que formar tripulantes de naves. Porque se está abriendo una puerta nueva, porque antes todo se hacía por el Mediterráneo y ahora la puerta nueva es que hay que navegar por el Atlántico. Ya. Dos, ¿con qué situación histórica se vincula lo descrito? Situación específica, un momento. Portugal, siglo XV. O sea, con el inicio de la expansión portuguesa o con los primeros viajes de exploración. ¿Ya? Tres, ¿de qué dominio es monarca Juan I? Ya lo respondimos. ¿De dónde es rey Juan I? De Portugal. De Portugal y de todas las tierras que Portugal descubra en las costas africanas. ¿Qué consecuencias provocó el accionar de este personaje? ¿Qué consiguió con toda su motivación, con todo su empeño? La expansión de Portugal. A partir de la formación de pilotos de naves. De hecho, este señor, estamos hablando de un señor que se llama, curiosamente, Enrique el Navegante. Jamás navegó. Pero este apelativo es porque promovió la formación de los tripulantes de naves. Enrique el Navegante implementó en Portugal, en un lugar que se llama Sagres, que es como el Morro de Arica, así, pero de Portugal, en un morro, implementó una escuela náutica. Y a partir de ahí se formaron los pilotos que van a explorar toda la costa africana. Entonces es súper importante la visión de Enrique el Navegante para que Portugal pueda ser protagonista de las exploraciones por la costa africana. ¿A dónde quieren llegar los portugueses por la costa africana? A la India. A la India. O sea, van por el Atlántico y cruzar al Índico. Ya vamos terminando. ¿Alguien que lea, por favor? ¿Se fueron todos? Desapareció. Ya yo puedo leer. Ya. Es un estilo artístico derivado del arte renacentista. Se caracteriza por la espectacularidad, teatralidad, recargo y sentido de movimiento. Los reyes se servirán de él para demostrar su poder. Palacios enormes, llenos de esculturas, pinturas, muebles, tapices, porcelanas y espejos. Palacios rodeados de jardines monumentales, geométricos y recortados en sus arbustos y plantas, según modelos franceses. Ya.
antes de seguir, primero, este texto, comparado con los anteriores, quizás este texto y el anterior, el del Rey Juan, ¿cómo los podríamos catalogar? ¿Son fuentes directas o indirectas? Indirectas. Indirectas, porque no fueron escritos en la época, sino que se están haciendo alusión a una época, a un estilo en este caso, o a un personaje en el otro caso. O sea, se escribió con posterioridad a. Ya. Entonces, en este texto, que puede ser parte de un trabajo de un historiador o de un análisis, ¿ya? Se está hablando de una época, de un momento y ciertas circunstancias. ¿Cuál es el nombre del estilo artístico que se describe? ¿Cuáles son los dos estilos? Bueno, hay más, pero los que más se desarrollaron en la época moderna. Barroco. El barroco y después, que es más recargado todavía que el barroco, Neoclásico. el rococó. Barroco, rococó. Y después viene el neoclasicismo. Ya. De esas tres opciones, la descripción que se hace, ¿a qué estilo artístico corresponde? ¿Dónde se daban estos jardines con tanto figuras geométricas y cosas raras y estos edificios como el que tenemos ahí? ¿Barroco puede ser o no? Más específicamente es el continuador del barroco, que es el rococó. ¿En qué tipo de construcción se materializa este tipo de arquitectura? Lo dice el texto. Los reyes se servían de él para demostrar su poder. ¿En qué tipo de palacios? ¿Cuál es el palacio que está abajo? La imagen de abajo. El de Versalles. El de Versalles. Y el de arriba es otro palacio de español con un jardín tipo rococó. ¿Se fijan todas las vueltas, volutas que tiene el Prado? Ya. 3. ¿Qué monarca francés evidenció su poder a través de la utilización de este estilo? El más famoso de los monarcas franceses del siglo XVII. ¿Quién construyó el Palacio de Versalles? ¿No están viendo la serie Versalles en Netflix? Luis, no sé qué. Véanla. Luis, Luis 11, 12, 16, 13, 14, 15. 16. Luis 14. Ah, Luis XV y Luis XVI usufructuaron y vivieron ahí, pero el creador de esto es Luis XIV. ¿Y por qué? Para mostrar su poder. Un edificio enorme, con mármol, con todo lo que dice ahí. ¿Y de qué régimen político es representante este monarca que hemos nombrado? De los reyes Monárquico. feudales, de la monarquía. ¿Y cuál de las dos monarquías? ¿La autoritaria o la absolutista? Absolutista. De la monarquía absoluta. Ya. Vamos, un poquito de ánimo para que avancemos. ¿Alguien más? Lector, lectora. Yo puedo leer, profe. ¿Ya? Si estuvieras aquí conmigo, verías una ciudad sin paralelo en la tierra. La parte alta se levanta sobre una colina dominada por poderosas montañas, mientras que la parte baja es bañada por las olas de mar. La bahía tiene forma de arco. Es un fondeadero seguro para barcos tan grandes como collados, así como también para otras clases de embarcaciones. Hay un incesante ir y venir, tanto de oriente como de occidente. Es un espectáculo diario de observar gente de las cataduras más extrañas y comerciantes en los artículos más diferentes que imaginarse pueda. En la playa se levantan palacios magníficos con escaleras que parecen llegar hasta el cielo, construidas en mármol y decoradas con columnas, a menudo también con esculturas. ¿Qué tipo de texto es esto? ¿Es fuente primaria o secundaria? Secundaria. Primaria. ¿Está hablando en presente o en pasado? Primaria. Está hablando en presente, es una fuente primaria. ¿Y sería, qué cosa sería esto en términos de estilo de redacción y todo? ¿Qué Es es? una carta. Crónica. Es una crónica, una carta, ¿cierto? Es un testimonio en primera persona de alguien que está contando lo que ve. Y lo que ve es más o menos lo que está en la imagen que les acompañé para ilustrar. Vamos al análisis del texto. ¿Cuál es la actividad más importante de la ciudad que se describe? Comercio. Comercio. ¿Y qué tipo de comercio? Mercantil. ¿Y qué tipo de comercio mercantil?
¿Cómo se da ese comercio? ¿Cuál es la vía de ese comercio? Marítimo. Comercio marítimo. Estamos frente a una ciudad que es un puerto a su vez. El comercio marítimo, importación, exportación. ¿Ya? Esa es la actividad. ¿A qué hace referencia la frase hay un incesante ir y venir? Hay que un signo de interrogación de más. Ya. ¿A qué hace referencia la frase hay un incesante ir y venir tanto de Oriente como Occidente? Los barcos que llegan y se Importaciones y van. exportaciones. A que las mercancías viajan de Europa hacia Oriente y de Oriente hacia Europa. Cuando dice Oriente, ¿de qué estamos hablando? China. De Ahí. China, de India, ya, o sea, hay mercancías que se mueven. ¿En qué océano será esto? Mediterráneo. Mediterráneo. O sea, desde Italia a las costas de Tierra Santa, ahí el contacto entre italianos y árabes para la mercancía. ¿Qué se puede inferir respecto de la situación económica de la ciudad? Es buena. Bueno, sí. Que le está yendo cada vez mejor, ¿cierto? Una ciudad pujante que está desarrollándose plenamente, porque las ciudades del norte de Italia se desarrollaron con este comercio marítimo. ¿Y dónde estaría ubicada esta ciudad y por qué? Venecia. Italia. Eso. No pregunto cuál es la ciudad, porque no es tan fácil, pero ¿dónde estaría ubicada? ¿Dónde y por qué? ¿Dónde geográficamente hablando? Sur de Italia, diría yo. ¿Sur de Italia? ¿Es el sur de Italia que se desarrolló con el Renacimiento? ¿No era el norte? Norte de El norte de Italia. Italia, porque Florencia. el norte de Italia, porque de ahí por tierra se llevan las mercancías a Europa. Es una ciudad del norte de Italia. ¿Y por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos afirmar eso? Las montañas serían los Balcanes, ¿o no? ¿O nada que No, ver estaba en ahí? Italia. Estaba en Italia, entonces no pueden ser los Balcanes están en Grecia. Pirineo. Los Pirineos están en España y Francia. ¿Qué cadena montañosa es la que recorre Italia de norte a sur? En el norte están los Alpes y después para el sur una cordillera que recorre toda Italia, los Apeninos. Ya, vamos a la siguiente. ¿Alguien más para que alcancemos? Ya yo lo Ya. leo. ¿Ya? O no, ya la Fran, no, la Fran, porque yo ya leí. No, yo igual leí. Ya, entonces, Ya, cachipu. pero No, Ay, tú, sí, ya, tú. Ya, ok. El hombre está en el centro de todo lo que acontece. Cuando todo hubo sido creado y el mundo estaba completo, emergió el hombre y Dios le dijo, no te he fijado lugar alguno, ni tarea ni plan, de manera que puedas emprender cualquier empresa y ocupar el lugar que desees. Todo lo demás que existe estará sometido a las leyes que ordené. Tú serás el único capaz de determinar lo que eres. ya, este es un texto que ya se asocia bastante con uno que leímos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuál es el tema central? El humanismo. El humanismo, el antropocentrismo, la idea del hombre como centro de todo y la capacidad humana, el humanismo. ¿Con qué atributo fue creado el hombre? Ya la contestamos antes, pero aquí se pregunta de nuevo. ¿Cuáles son los atributos del hombre según los humanistas? Libre Con la albedrío. Libre albedrío, Inteligencia. inteligencia, libertad, voluntad. ¿A qué momento o situación corresponden las ideas que se expresan aquí? Renacimiento. La creación Al del hombre. Renacimiento. Ah. Al Renacimiento. Al Renacimiento. ¿Y qué novedad presenta el texto con respecto al hombre? La relación hombre-Dios. ¿Cuál es la novedad? Que ya no es Dios el centro, sino que es el hombre el centro. Ya. Un minuto más. Ya. Aquí vamos. ¿Quién quiere leer, por favor? Ya, yo leo. En 1519 partían del puerto de Sanlúcar de Barrameda 5 naves. Buscaban el anhelado paso marítimo entre ambos océanos. Bajaron por la costa de América del Sur hasta llegar a descubrir y atravesar el estrecho. De allí penetraron en el Pacífico, cuya travesía fue penosísima. Recorrieron las Islas Marianas
y las Filipinas, pero las tripulaciones quedaron diezmadas. ¿A qué océano se hace referencia en el texto? ¿Pacífico? Al Atlántico y al Pacífico. Bajaron por el Atlántico, por las costas de América, cruzaron el Atlántico, después el Pacífico. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cruzar el estrecho? Ni siquiera sabían que existía el estrecho. El objetivo de la empresa es encontrar un camino para llegar a la India, atravesando el Atlántico. Ese es el objetivo, llegar a la mercancía de la India, encontrar una ruta nueva para llegar a las Indias, pero por el oeste. 3. ¿Con qué tipo de dificultades se enfrentó la tripulación? No lo dice directamente, pero piénsenlo. América. ¿Pero con qué tipo de dificultades se encuentra? La incertidumbre puede ser una, porque no sabían La antecedentes. incertidumbre, las condiciones de la navegación y particularmente las fuertes corrientes, el oleaje que hizo que algunas naves de las 5 que partieron se hundieran ahí en el estrecho. ¿De qué estrecho estamos hablando? De Magallanes. Del estrecho de Magallanes. ¿Fue bautizado así originalmente por Magallanes? No. No. Llegó ahí un 1 de noviembre. ¿Qué nombre le habrá puesto? ¿Qué hacemos el 1 de noviembre? Todos los santos. El Día de Todos los Santos. Ya. ¿Qué se consiguió con el viaje? 2 cosas. ¿Qué se consiguió? ¿Descubrir el límite de América? Encontrar la conexión entre el Atlántico y el Pacífico y como consecuencia del determinado del viaje, comprobar que la Tierra era circunnavegable, o sea, era una esfera. Ustedes me dicen, ¿cómo estamos con la hora? ¿Terminamos este? ¿Ah? A la 1:30 termina, ¿no? 1:20, pero Sí, yo quedan no puedo como pasar, ¿no? Ya, Lo es a la terminamos 1:30, profe. ya Ya a la mejor todavía. 1:30. Nos Ah, queda. perfecto, entonces. Ya. Sigamos con este. Ya Este yo se sé parece a otro que ya leímos. ¿Ya? No cabe duda de que es bueno para un príncipe mantener su palabra y vivir con integridad sin engaños ni astucias. Sin embargo, la experiencia de nuestro tiempo nos demuestra que los príncipes que han alcanzado mayor gloria son aquellos que para nada han tenido en cuenta su palabra y que con astucia han sabido engañar a quienes confiaban en ellos, acabando por triunfar de aquellos que basaban su conducta en la lealtad. Ya es más fácil esto porque ya leímos el texto similar a este, ¿cierto? ¿De qué naturaleza es el contenido del texto? ¿Político? Político. ¿Y qué tipo de texto era? Ensayo. Un ensayo político. ¿De qué libro estamos hablando? Del mismo de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Porque todo el mismo Exacto. tema. El Príncipe de príncipe. Maquiavelo. Es otro párrafo. 2. ¿Qué idea política se deriva de sus postulados? Lo mismo que antes. El maquiavelismo, es decir, que en política el interés por el poder es tanto que no importan los fines, o sea, no importan los medios, lo que importa es el fin. Es el maquiavelismo. ¿Qué intencionalidad tiene el autor con esta obra? Es que es lo mismo que vimos antes, ¿no? Pero en este caso la pregunta es otra. ¿Qué intencionalidad tiene el autor? ¿Por qué lo habrá escrito y por qué lo dedica a alguien en particular? O sea, promover su idea. No, Justificar actitudes. él está graficando lo que ve porque él es un historiador, es un diplomático, es un político italiano, y escribe este libro con un fin didáctico. ¿Cuál será su intencionalidad? ¿Entregarle herramientas a quién? A los príncipes. A los futuros gobernantes. O sea, en el fondo hacer un aporte a la política y al poder y ser como un manual para quien pretenda tener un cargo o va a tener que tener un cargo por su condición de ser hijo o descendiente de un rey. Esta pregunta está de más, ¿cierto? Pero igual, ¿cuál es el título de la obra?
El príncipe. El El príncipe. príncipe de Maquiavelo. Ya, sigamos. ¿Alguien que quiera leer? Yo lo leo. Ya. Ya. Así pues, entiendo contar 100 novelas, fábulas, parábolas o historias, como quiera que se les llame, que relatadas fueron durante 10 días, en el seno de una noble compañía de 7 damas y 3 hombres mozos, la cual se formó durante el pestilente tiempo de la pasada mortandad, junto con algunas cancioncillas que por las antedichas damas fueron cantadas para su solaz. Casi al principio de la primavera de aquel año, dicha epidemia comenzó, de modo horrible, a mostrar sus dolorosos efectos. Tanto a los hombres como a las mujeres les salían en las ingles o bajo la esterilla izquierda unas ampollas hinchadas, algunas de las cuales crecían hasta ser tan grandes como un huevo. Después se comenzó a manifestar aquella enfermedad en forma de algunas manchas negras que salían en los brazos y en las piernas. ¿A qué época y lugar corresponden los hechos narrados? La media. La Edad Media, la peste negra. A la Edad Media, siglo XIV. ¿Y a qué lugar? ¿Cómo que lugar? ¿De qué habla este autor? ¿De qué lugar de Europa? ¿De dónde es él? Europa Occidental o de la parte del... ¿Pero de qué país en concreto? ¿De qué ciudad? Porque reconocieron el texto, ¿cierto? De este texto de Italia. Sí, De Italia. De Italia. Boccaccio. Este es El un de párrafo Camerón. del Decamerón El de de Camerón. Boccaccio. ¿Sí? ¿Quién es el autor? Giovanni Boccaccio. Boccaccio. ¿A qué epidemia se refiere? La peste negra. Peste negra. La peste negra. ¿Y qué consecuencias produjo la peste negra tanto para la obra como para Europa? Lo real en Europa. ¿Cuál es la consecuencia de esta epidemia para Europa? La reducción de la Que demografía. se murió la mucha población. La reducción de la Eso. población, la muerte de mucha gente. Y para darle contexto a la obra, ¿cuál es, de qué le sirve al Decamerón de Boccaccio, a la obra, en la peste negra? ¿Qué justifica, qué busca explicar aquí? ¿Cómo surgieron estas 100 cuentos del aburrimiento, como estaban todos aburridos, llevan 70 días, como nosotros ya en cuarentena, ya habían 10 personas, 7 damas y 3 hombres mozos que empezaron a pelar a la gente de Florencia. Y en esto de pelar a la gente fueron surgiendo estos cuentos, y cada cuento grafica o se refiere a las personas de Florencia. Es un texto clásico de la nueva literatura que surge con el Renacimiento, que es ya referida a las personas y sus debilidades, y no a lo religioso. La última. Ya, pues, ya yo Vamos. leo. ¿Ya? Después del sol puesto, navegó su primer camino al oeste. Andaría 90 millas, que son 20 o 2 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera, iba delante del almirante. Halló tierra y hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Ya. ¿Qué se describe en el párrafo? Que es cortito. Al frente está el original, ¿eh? Esa imagen que le muestro es un original. De ahí se tomaron estas ideas. ¿Descubrimiento de América? Se describe, claro, la llegada de Colón con sus naves a América. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? Como dice la canción que se aprendieron en básica. El 12 de octubre de canción? 1492. ¿Y dónde? ¿En qué lugar de América? Caribe. San Salvador. Caribe, la isla de San Salvador, la cosa extraña que Claro, en la isla de Guananí, que bautizó Colón como San Salvador, y eso correspondería a Centroamérica. ¿Quién es el almirante? Colón. Cristóbal Colón, que es el que comandaba esta expedición, este viaje, esta empresa. ¿En qué nave venía Colón? La Pinta. ¿La Santa María? En la Santa María. Entonces no fue Colón el que vio primero América, sino que fue... ¿Quién vio por primera vez América? Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. ¿En qué nave venía él? ¿La niña? ¿O la Pinta? No, la Pinta. En la Pinta. Ya.
¿Qué consecuencias tiene este hecho en la historia de Occidente? La expansión de los países. O El sea, descubrimiento, técnicamente, claro, el descubrimiento de un nuevo mundo y el inicio de la expansión europea. sí, eso. Ya, espero que haya sido productivo el ejercicio más que una clase. Debiera serlo, porque se supone que aquí ustedes estuvieron directamente trabajando con las ideas y ya no solo escuchando materia, sino que poniendo en práctica el análisis, la deducción y sobre todo desarrollando estas competencias que se necesitan para que puedan enfrentar cualquier tipo de material y su análisis. Preguntas al cierre. ¿No? Nada que preguntar. Parece que no. No, quedó clarísimo, profesor. Ah, profe, yo le tengo una duda, pero es como media... ¿Sí? O sea, es que me quedo dando vueltas. ¿Cuál es la diferencia entre el barroco y el roco? El que venía después. Sí, la diferencia entre el barroco y el rococó es que el rococó agrega aún más recargo en las obras. Por ejemplo, si el rococó ya es una mesa o una silla complicada,